Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 19 de junio de 2019 y hoy tenemos un programa especial. Tenemos dos invitados pues, de lujo. Una invitada que frecuentemente nos visita y nos da mucho gusto, que es Olga González Martínez. Y hoy está con nosotros el consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda. Perdón, es que Gracias, sin los lentes, o sea, ya no veo. Pero Yuri, bienvenido, consejero electoral, muchas gracias. Gracias a ti. Y Jaime Guerrero y yo, pues aquí estamos como todos los días. Siempre. A ver, Jaime. Bueno, bienvenidos primero. A ver, estamos en la época en que se está, casi como de costumbre, después de cada elección, se plantea la posibilidad de una reforma electoral. Ha habido creo que 8 reformas electorales desde el 77 para acá. Esta vez no es la diferencia, se está planteando una reforma electoral. La diferencia básica me parece que en ocasiones anteriores las reformas electorales las planteaba la oposición y ahora la está planteando el partido en el poder. Esa es, digamos, una diferencia, me parece que mayúscula, que nos ayuda a entender en qué situación estamos. Hoy por la mañana, incluso el presidente López Obrador mencionó ese tema. Pero bueno, pues ustedes son los expertos. O sea, ¿qué les preocupa de las propuestas que están planteadas, sobre todo por parte del partido mayoritario, que es el que puede de alguna forma llevarlas a, digamos, a la práctica, a la concreción? Nomás recordemos que también Olga González Martínez fue consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Así es, Tere, muchas Así gracias. es, pues, adelante, el tema yo creo que es muy importante. Jaime, yo te diría, a mí me parece que el espíritu reformista le viene bien al país. Quizás en el sistema electoral mexicano sí hay cosas que debemos de mejorar, que tenemos que ir perfeccionando. Yo simpatizo con la idea de que las elecciones en México son demasiado caras y tenemos que generar políticas institucionales que reduzcan los costos de las elecciones. Me parece que hay tramos que se pueden mejorar. El tema de cómo ha sido la interacción entre los institutos locales y la autoridad nacional para la casilla única y demás, quizá requiere algunos pequeños ajustes. Yo creo que esa se puede seguir mejorando. Entonces simpatizo con la idea de que podemos hacer una reforma que mejore el sistema electoral mexicano. Por cierto, el voto de los mexicanos en el extranjero requiere fortalecerse de manera muy, muy importante. Dicho eso, me preocupa, un poco respondiendo a tu pregunta, creo que la directriz básica de esta reforma debería de ser no descomponer lo que funciona bien. ¿Qué funciona bien? Tenemos un Instituto Electoral Nacional ciudadanizado y autónomo. Tenemos 32 institutos electorales en los estados con un altísimo grado de profesionalización. Y fíjate, Tere, nunca antes en la historia los consejeros locales se habían designado por un sistema tan eficaz como el que ahorita ocurre. Para que alguien llegue a ser consejero de un instituto electoral local, tiene que pasar una serie de exámenes, después una serie de entrevistas, hacer un ensayo que no califican los políticos, lo califican profesores universitarios sin saber de quién están calificando el ensayo. En fin, todo esto para decirles, es un concurso meritocrático. Llegan aquellos que estudiaron más para el examen o tienen más tiempo trabajando en la materia electoral. Los mejores, los que saben más. Así lo pienso yo. Se me hace que sería un terrible error sustituir eso por regresar a los métodos de designación política de consejeros. Sería un retroceso muy, muy importante. ¿Por qué vamos a quitar algo que ya se demostró que funciona bien? ¿Por qué sé que funciona bien? Porque los institutos electorales locales han sido fuente de alternancia política en todo el país. Hay quienes dicen, es que están cooptados por los gobernadores. ¿En serio? Y entonces, ¿por qué ahí donde ha habido alternancia, los institutos electorales le cambian? Ha habido más estados en los que hubo cambio de partido en el gobierno que estados en los que no hubo cambio de partido en el gobierno. Son más.
si hubieran estado tan cooptados por los gobernadores, pues serían los mismos partidos los que gobernaran en los mismos estados durante todos estos años, pero eso no pasó. Por eso creo que los institutos electorales locales son quizá uno de los activos más importantes que tiene el sistema democrático mexicano, el sistema electoral mexicano. Entonces, no descompongamos algo que ya sabemos que funciona bien, y mejor si arreglemos lo que funciona mal, el costo de las elecciones. Sí, a ver, hay una serie de propuestas, porque no es una sola propuesta, que vienen de legisladores de Morena, que yo calificaría en su conjunto como propuestas brutales. Digo, no entiendo otra forma. O sea, digamos, ayer escuchaba yo a Pablo Gómez o antier, o sea, quitar al Consejo Electoral del INE. Entonces, es una. Otros dicen que no hay que quitarlo, que hay que reducirlo, ¿sí? De 11 a 7, fusionando una serie de tareas. 2, quitar las OPLES, o sea, que es un poco la diferencia que tú hacías. Otra, reducir el presupuesto de los partidos a la mitad. Digamos que esas 3 pueden ser las columnas vertebrales de esto. Afortunadamente creo que no es una propuesta, o parece desde fuera, pero ustedes díganme, si es una propuesta que está abrazando todo Morena y sus aliados. Yo ahí nada más quisiera decir algo. Yo creo que si analizamos un poquito la historia del presidente, hemos visto a lo largo de muchos años cómo hay un interés preciso en, de alguna manera, desacreditar al árbitro electoral. Esto, bueno, recordemos la elección con Felipe Calderón, en donde tantísimos problemas alrededor del Instituto Federal Electoral de aquel entonces. Entonces, sí siento que desde entonces y ahora que está en el poder, pues obviamente pues al presidente no le gusta mucho pues este tipo de instituciones, o casi ninguna, pues. Entonces, yo creo que hay un interés político que no tiene nada que ver con la eficiencia, digamos, de los procesos electorales, sino que tiene que ver con un interés político, pues, de hacer las cosas a su conveniencia. O sea, pero, bueno, a lo mejor yo soy mal pensador. Mira, yo coincido con el consejero Beltrán en que los OPLE es un gran activo para la democracia en México. Y no nada más los institutos electorales locales, también el INE. Recordemos que desde que fue IFE y desde que se creó, han pasado una serie de reformas tendientes a emparejar la cancha, a tener medidas más equitativas en la contienda. Y ahora la reforma anterior, la de 2014, descentralizó la generación de normas. Es decir, el INE ahora hace las normas y los institutos electorales locales las ejecutan. Quitar a los OPLE sería una medida inviable, no nada más por la cuestión técnica, que considero imposible que actualmente el INE como está haga esas funciones. Hay innumerables actividades que el INE no tendría la capacidad técnica, operativa, financiera para hacerlo. No nada más por eso, sino también porque estamos hablando del federalismo. A ver, ¿por qué no, si ya hay un presidente, hay gobernadores? ¿No? ¿O por qué, si hay un congreso, para qué hay congresos locales? Pues porque estamos hablando de una república federal. Y entonces por eso también tiene que haber instituciones que organicen las elecciones, porque cada estado tiene su código electoral particular con sus normas específicas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se cuentan los votos, se hace el cómputo distrital el mismo día de la jornada electoral, a diferencia de en el ámbito federal y en la mayoría de los estados. Pero hablando de federalismo, por ejemplo, muchos se quejaron cuando hubo la reforma que los OPLES los nombra el INE, ya no lo nombran los congresos locales. Entonces dicen, ¿dónde quedó el federalismo? Seguramente ustedes lo escucharon. ¿Sí? Yo personalmente pienso que ahora funcionan mejor que cuando los congresos pero mucho mejor, estoy de acuerdo con Yuri. O sea, ahora
trabajan mucho mejor, pero muchas de las objeciones es que ya nos quitaron esa parte. Sí, yo he leído algunos textos que básicamente siguen el argumento: si el federalismo electoral ya había estado lastimado, matémoslo de una vez, diría el argumento, que Exacto. por supuesto yo no comparto. Tampoco. Me parece que la idea es, el federalismo se mejoró, el federalismo electoral. Encontramos la manera, y no es fácil resolver eso en unos institutos electorales, de que las cabezas de las instituciones sean escogidas por una manera no política. Eso me parece en sí mismo bueno. Y sin embargo, que cada estado tenga sus propias instituciones electorales. Dime, Tere, si no es la parte esencial del federalismo es cada entidad federativa, cada uno de los componentes de un arreglo federado, escoge sus autoridades y tiene las instituciones necesarias para recoger las preferencias de sus ciudadanos y traducirlas en gobierno. Si le quitas la posibilidad de tener sus propias instituciones para elegir a sus gobernantes, se me hace que sí estás trastocando el arreglo federal originario. Pero no se trata de centralizar todo, o sea, viendo de lejos a la administración del presidente López Obrador, pues hay una vocación de centralizarlo todo, de concentración del poder, de que todo dependa pues, casi de una sola persona. ¿No está eso detrás de Yo coincido, interés? Es una cosa política, no es de que funcione o no funcione, O que es sea que son caro, otros austeridad. parámetros. Sí. Claro, coincido totalmente, Tere. La tendencia centralizadora que ha tenido el actual gobierno, se ha visto tenemos muchos ejemplos de eso y de quitar los contrapesos. Incluso ayer hubo una cuarta mesa o quinta mesa de foros para la reforma en el Congreso. Y Pablo Gómez, todavía en la mañana del día de ayer, en una entrevista con Gabriela Berquetín, había dicho que era cuestión de costo. Sí. Después, es decir, austeridad y bajarle el costo, y por eso tenían planteado esta propuesta de reforma. Después viene el foro en el cual intervienen el presidente del INE, otra consejera del INE y algunos consejeros locales, incluso el presidente de la Asociación de Presidentes, y dan datos duros. Y entonces defienden la permanencia de los soples y defienden la permanencia del Consejo General del INE, y etcétera. Y ante argumentos con datos sólidos, Pablo Gómez al final interviene diciendo: no es el costo, ojo, no va por ahí, esto es cuestión política. Pero a ver, Jaime, una pregunta que hablábamos antes de comenzar. Yo entendí hoy en la mañanera que como que ya se iba a dejar que la discusión sobre la desaparición de los soples y los cambios al INE fuera como para la mitad segunda de esta administración. ¿Tú cómo leíste eso? Bueno, el presidente dijo concretamente que durante la campaña él no había hablado de reformar electoralmente nada, que él no se refería, pero que era finalmente una facultad de la Cámara de Diputados y de Senadores tomar esa determinación. O sea, yo lo que entendí es: yo no voy a mandar una iniciativa, pero no me voy a meter a parar nada. Yo ahí siento, si quieren entramos al asunto político que tú estás mencionando, que Pablo cambió de opinión. Lo que se quiere es, con el asunto de la austeridad, con la excusa de la austeridad, pues francamente reducir a un INE. Yo les pregunto, en esa imaginación que se ha planteado, ¿un INE así funcionaría? Yo diría que el INE puede hacer una reingeniería de sus propios procesos. Eso yo creo que tiene espacio de maniobra interna. Creo que lo debe de hacer el propio instituto y no el Congreso. El instituto tiene la manera de rediseñar sus procesos sustantivos para ajustarse a erogaciones más razonables, quizá. Yo sí creo que todas las elecciones en México tenemos la posibilidad
de reducir costos. Híjole, a lo mejor yo veo las cosas, yo, en fin, soy simplemente una ciudadana, pero yo lo que pienso es que si son tan caras las elecciones en nuestro país, esto tiene que ver con una falta de confianza básica, diríamos los psicólogos. O sea, lo que no hay es confianza de que realmente se respeten los resultados, se respete el voto, y entonces hemos puesto tantos candados pues que realmente pues está muy difícil de desarmar la bomba. Y a mí en lo personal, en este momento, como están las cosas, yo preferiría que hubiera candados. Yo preferiría que las cosas estuvieran muy amarradas, simplemente porque estamos viendo la voluntad de esta administración, pues de centralizarse, de hacer cosas pues que a lo mejor lo podrían llevar a perpetuar este modelo. Entonces, a mí sí, yo prefiero que haya muchos candados, que sí que es caro, pues sí es caro. ¿Y cómo le hacemos si no nos tenemos confianza? Pero no sé, a lo mejor ustedes que le entienden más este asunto, pues dicen que no, que está mal, que sí hay que bajarle a lo mejor a la mitad también lo que se le da a los partidos políticos. Eso sería fantástico, porque pues así ya las posibilidades de que haya realmente una oposición frente a Morena pues se disminuyen notablemente, ¿no? Sí, el maestro Beltrán dice una cosa que es importante: hay que llevar la discusión a los procesos electorales, a mejorar el funcionamiento de las instituciones. No empecemos con el costo, estamos empezando mal. Si empezamos con el costo de algo, estamos empezando mal. O sea, uno siempre tiene que decir, a ver, estas son las condiciones y esto es lo que queremos mejorar. ¿Cuánto cuesta eso? Y una vez dicho eso es, ¿cuánto le puedo bajar a eso? Pero empezar, plantear la discusión en términos de hay que abaratarlos a rajatabla, les voy a decir, es una propuesta muy atractiva para la ciudadanía, ¿eh? O sea, uno se encuentra con la gente cara a cara y la gente dice es que ganan mucho, se gastan mucho, etcétera. O sea, y yo te lo decía alguna vez, Olga, o sea, puede haber manifestaciones para defender al INE, yo no las veo. Entonces, es una desgracia. El propio titular del Consejo General planteó una propuesta para bajar costos, es decir, que es hacer un cambio en la asignación de recursos, en lugar de 65 a 30 creo, quitar los tribunales electorales locales, utilizar la urna electrónica, y eso bajaría creo que alrededor de 7,000 millones de pesos según está calculado. No parece serle suficiente porque pues, hoy son 25,000 millones, bajarle 7,000 dicen que todavía es muy poco. Pero ¿cómo ven ustedes la propuesta del maestro Córdoba? Yo primero le diría a la ciudadanía, la democracia cuesta. Hay regímenes más baratos, por ejemplo, Totalmente. El absolutismo, el totalitarismo, la dictadura, esas son baratísimas. Luego, claro, salen los tanques y las armas mucho más caras, pero eso le diría a la ciudadanía, sí tiene un costo la democracia. Claro. Y el costo de la desconfianza es muy grande. Ahora, si estoy de acuerdo en varios preceptos que has mencionado. Bajar el financiamiento a partidos, sí, siempre y cuando se modifique la regla de asignación. Uh-huh. Sí, también estoy de acuerdo en el voto electrónico, totalmente, técnicamente es posible, ya existen candados que permiten asegurar el voto con todas sus características actuales y una democracia limpia con unas elecciones libres, etc. Simplemente los actores políticos son los que tienen que estar de acuerdo y decir vamos con el voto electrónico, porque con un actor político que no esté de acuerdo y la ciudadanía con esa desconfianza, pues se descompone todo. Ahí no habría. Y coincido con el consejero Beltrán, una reingeniería, como ingeniero industrial más una reingeniería de procesos en los cuales podamos ver qué candados ya se puede. Sí es cierto que existe todavía desconfianza, pero no es la desconfianza de los 80s, claro que porque no. Tampoco es la situación. Pero hay una parte de la población minoritaria que sí tenemos desconfianza. Bueno, yo tengo desconfianza.
¿Sí me explico? El proceso que llevó al presidente actual, a López Obrador, a lo que es ahora el jefe del Ejecutivo, a mí me pareció tranquilo, bien organizado, ganó perfectamente por un amplio margen, 53% sacó, ¿no? Los famosos 30 millones de votos. Yo no tengo nada en contra de eso. Y si esas fueran las condiciones, entonces sí, pues ¿qué confianza hay? El problema es que yo ahorita no tengo confianza. Después de las consultas a modo del aeropuerto de Texcoco, después de a mano alzada decidir si se cancela una obra o no, híjole, qué miedo, y ahora le vamos a quitar los candados. Si no es porque el IFE no funcionara, es porque hoy el INE está en la mira, digamos, pues a lo mejor para hacer cosas pues que no son en bien ni de México ni de la democracia que nos ha costado tanto trabajo construir. Pero a mí me gusta el rasero con el que lo estás viendo, Tere. Hagamos una reforma que reduzca costos, pero que mantenga vivo el sistema de partidos, ¿no? Hagamos una reforma que reduzca costos, pero no quite ni un milímetro de seguridad, de confiabilidad en los procesos electorales. Es decir, arreglemos solo lo descompuesto y mantengamos lo que funciona bien. El sistema electoral mexicano, las instituciones, en todo el mundo son ejemplo. Sí. Llaman al INE para que dé capacitaciones. Sí. ¿Ustedes sabían eso es muy importante? Que el único órgano local electoral certificado bajo la ISO electoral, hay una ISO, así como hay normas de calidad para otras industrias, hay una norma de calidad para los sistemas electorales? Y el único órgano local en todo el mundo que está certificado es un órgano mexicano. Es un órgano mexicano que está a la altura, pues, de los más importantes del mundo. Está certificado porque desarrolla sus procesos a la altura de estándares internacionales. Así de importante es el sistema electoral mexicano. Entonces, pues tiene razón Tere, no lo abaratemos si eso va a generar desconfianza, va a generar no, inseguridad. A lo mejor en las elecciones. al no sé qué porcentaje de la población, pues no le genera desconfianza, pero hay un porcentaje, también existimos, los que estamos preocupados por la democracia en el país y los que queremos que las instituciones que se consolidaron con tantísimo esfuerzo pues sigan, existan, o sea, no que ahora pues no, ahora ya no, a lo mejor que al rato vamos a hacer, si no salen los resultados que le gustan al presidente, ¿qué hacemos en el Zócalo? Vamos a hacer una consulta, a ver, ¿ustedes creen que ganó este señor? No, entonces ¿quién ganó? Híjole, qué miedo, yo no quiero ver eso, no quiero. Pero, a ver, Jaime, estoy loca, ¿verdad? Ya se sabe, ¿no? Ahí simplemente diría yo, el presidente no se metió, por ejemplo, o sea, yo le creo al presidente cuando dice, yo no traigo una propuesta bajo la manga, ni creo que las propuestas de Morena sean del presidente, no lo creo, ¿sí? Digo, pero tampoco creo que las vaya a parar él, a menos que la oposición y gente inteligente como ustedes que les pueda decir, mira, el razonamiento es este y este, no nos metamos en cuestiones políticas, vamos a meternos, porque sí he notado, y usted con toda razón que ustedes dicen, vámonos a lo técnico, vámonos al razonamiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, gente como ustedes que les diga, saben que no hagan eso, porque entonces el que va a perder credibilidad es el gobierno federal. Sí, al INE se lo van a llevar entre las patas, por supuesto, lo van a volver poco operativo. Coincido que esas... Pero el alcance de esto, si hoy los países, y tiene razón el maestro Beltrán, o sea, hoy los países dicen, el INE es un ejemplo, y llaman, oye, queremos organizar una elección, y llaman al INE para que dé asesoría. Creo que ha dado asesorías a 20 países o alguna cosa así. Entonces, si eso es así y debilitan al INE, pues ya veo, y lo dijo Fitch, por cierto, y ustedes dirán que tiene que ver Fitch, ayer lo dijo Fitch, un debilitamiento institucional, y este podría ser un debilitamiento institucional, nos va a llevar a una calificación todavía peor. Entonces, sí creo
que en ese sentido pues hay mucho que decir, incluso con razonamientos técnicos, políticos, económicos, lo que estás tú diciendo. decías, por ejemplo, una cosa importante: ya no se tiene la desconfianza de los 80s, totalmente de acuerdo, pero ya no se tiene la confianza del 2001. ¿Sí? O sea, ya no se tiene. Tú ves los estándares de confianza después de que ganó Fox y ves los estándares de confianza ahora y bajaron bastante. ¿Por qué bajaron? Entre otras cosas, gracias al presidente de la República. Yo coincido contigo en que no es la reforma o las iniciativas de todo Morena, ni del presidente, son las iniciativas de un grupo de diputados que las estamos viendo. Ya salió Monreal a decir que en la Cámara de Senadores no va a pasar, o por lo menos no va a pasar así como viene, y ahí en el Senado no tienen mayoría. Sí, y parece más razonables, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor no es cierto. Una conclusión, Yuri. Hay cosas que hay que mejorar, hay que aprovechar el ánimo reformista para mejorar algunas de ellas. Este debe ser un momento para expandir derechos, me parece eso que podría ser una buena idea, para hacer reingenierías. Déjenme les digo, hablando de independencia de los organismos electorales, en los últimos años, algunos estados, el Congreso local ahorcó presupuestalmente a su instituto electoral. Entonces, en lugar de matar a los institutos electorales, ¿por qué no el Congreso mete un estándar para que eso no vuelva a pasar? Porque los ahorcan presupuestalmente para intervenir en su autonomía. Entonces, mejor que protejamos las autonomías de los institutos electorales locales en lugar de desaparecerlos. Tiene más lógica, ¿no? Protegerlos, cuidarlos. Entonces, mi propuesta sería, creo que una reforma electoral es plausible, hay todavía cosas que se le pueden mejorar al sistema electoral, pero me quedo con el rasero que nos proponía Tere. Sí, pero sin descomponer, necesitamos poder confiar en las elecciones, porque si no, el resto del arreglo de la manera en la que convivimos los mexicanos se nos va a volver muy difícil si no podemos confiar en nuestras elecciones. Esa es la cosa. Olga, una conclusión. Bueno, no, yo por supuesto coincido con el maestro Beltrán en que dotar de autonomía a los institutos, de autonomía real, no nada más en la Constitución y en el papel, y fortalecerlos. México ha crecido de diferente manera, el norte, el sur, no es lo mismo el desarrollo económico, cultural, social que tienen los estados del norte que los estados del sur. Y de la misma manera se fueron edificando las instituciones electorales. Entonces, pretender, como hizo la reforma 2014, que con una sola normativa nacional todos funcionen igual, no es posible. Todos los estados son distintos, es un crisol de cultura, de sociedad, y cada uno tiene que tener su particularidad y hay que fortalecerlos en sus capacidades técnicas. Oigan, pues de verdad no saben cómo les agradecemos que hayan estado con nosotros. Olga González Martínez es visitante frecuente de este lugar, cosa que nos privilegia y nos gusta mucho. Y ahora que haya estado con nosotros el consejero electoral Yuri Beltrán, pues también nos distingue. Sí. Y ojalá y puedan venir pronto. Gracias. Yo creo que es un tema del que hay que hablar mucho. Cuando ¿no? se acaben los foros, ¿no? Creo que hoy siguen, ¿no? Hoy creo que van... Terminan el jueves en la tarde. Sí. Justamente el consejero participa el jueves. O sea, aquí yo lo pellizco para que venga otra vez, ¿no? O sea, a ver si vemos, nos hacemos una idea para que nos venir cuando se acabe esto y se tengan ya... Que nos venga a contar cómo les fue el jueves. Exacto, que nos expliquen. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos. Sí. Gracias.